Muy buenas tardes, arrancamos el espacio Un poco Derecho de Marín y Mati Abogado y lo hacemos saludando a Lido. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y, Hola fel- José, buenas tardes. y ¿Qué feliz, tal? y feliz año, que no había tenido oportunidad de hablar contigo Igualmente, hasta ahora. hemos coincidido. Sí, sí, siempre hay un debate de cuándo hay que felicitar el año. Bueno, pues hasta que encuentras a la Eso, primera persona, si es en julio o en agosto, a lo mejor ya no, pero bueno, dentro de esta franja ahora aún, todavía aún estamos corresponde. a tiempo. Sí, sí. Bueno, además hoy un tema muy interesante porque hoy vamos a hablar de un tema como es la Ujú. atribución del domicilio familiar en casos de divorcio. Así es. Vamos a tratar, como tú bien dices, la atribución del domicilio familiar en los casos de divorcio y especialmente cuando el inmueble es propiedad de uno de los cónyuges, es decir, es un bien privativo. Como norma general, la atribución del uso de la vivienda familiar se establece en función de la existencia de hijos menores de edad, siendo este un criterio fundamental en la normativa vigente. En ausencia de acuerdo entre los cónyuges, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Este principio busca evitar que los hijos, tras la separación de los progenitores, sufran un cambio abrupto en su entorno, garantizando así su bienestar y su estabilidad emocional. Claro, pero ¿qué ocurre cuando la vivienda familiar es privativa de uno de los cónyuges? Pues en este caso se pueden plantear diversas situaciones. Cuando existen hijos menores de edad, la regla general es que ante la ausencia de... Perdona, cuando no hay hijos menores de Ujú. edad, empecemos por este supuesto, la regla general es que ante la ausencia de hijos el uso de la vivienda familiar se atribuye al cónyuge propietario, que es lo normal, y en estos casos sin limitación temporal. Y el segundo supuesto que nos encontraríamos es cuando existen hijos menores, que la atribución del domicilio familiar se realiza al cónyuge custodio, sea o no el propietario, y a los hijos menores hasta que los mismos cumplan la mayoría de edad. Sin embargo, existen casos excepcionales en los que, incluso siendo del domicilio de titularidad privada, se le otorga el uso al cónyuge no titular, Ujú. siempre que, atendidas las circunstancias, lo hagan aconsejable y su interés sea el más necesitado de protección. Eso sí, en estos casos la atribución del uso será temporal, evitando que se prolongue indefinidamente. ¿Y qué criterios se siguen para atribuir la vivienda al cónyuge no propietario? Pues para que se produzca la atribución al cónyuge no titular es necesario que su interés sea el más necesitado de protección y además que así lo aconsejen las circunstancias del caso. Las circunstancias que se aprecian a tal fin son muy diversas. Por ejemplo, la carencia de ingresos, la discapacidad, imposibilidad del cónyuge no titular de acceder a otra vivienda, ni Ujú. siquiera a través de una pensión por desequilibrio económico, la necesidad de esperar al resultado de la liquidación de la sociedad conyugal o de la división de los bienes comunes para que dicho cónyuge pueda procurarse otra vivienda o en ciertas circunstancias de enfermedad, que al margen de valoraciones estrictamente económicas, pues así lo aconsejen. Hay que resaltar que la atribución del uso al cónyuge que no es dueño de la vivienda tiene un carácter excepcional, es decir, que no es la norma general, sino que deben cumplirse ciertos requisitos. ¿Y qué papel juega el interés más necesitado de protección en la atribución del uso de una vivienda privativa? Es fundamental el interés más necesitado de protección, ya que se prioriza el bienestar del cónyuge o de los hijos que requieren mayor apoyo tras la separación. Este principio, como ya hemos dicho, busca evitar situaciones de desamparo y garantizar la estabilidad familiar. La jurisprudencia establece que en ausencia de hijos o cuando estos sean económicamente independientes, el uso se atribuye al cónyuge que demuestre mayor necesidad. Sin embargo, insistimos en que esta atribución debe ser temporal, evitando que el derecho de uso se extienda indefinidamente, puesto que en este caso podrían verse afectados los derechos del otro cónyuge sobre el inmueble. ¿Y qué limitaciones temporales se aplican al derecho del uso del cónyuge no propietario? Pues en ausencia de hijos menores, la atribución del uso de la vivienda privativa no puede ser indefinida, debe ser temporal. Generalmente se establece un límite temporal que se ajusta a la duración de las necesidades que motivó la atribución. Esta temporalidad se aplica para evitar, como ya hemos hecho constar, que el derecho de uso menoscabe los derechos del otro cónyuge sobre el inmueble.
La duración del uso puede prorrogarse en casos excepcionales, pero debe ser revisada por el juzgado periódicamente. Claro. Hemos comentado muchísimas veces cuando hablamos con vosotros y siempre le hacemos hincapié en ese detalle que cada caso es particular, no se puede generalizar. En este caso, pues yo creo que siempre pues hay ciertos pormenores y ciertos detalles que hay que tener en cuenta. Y a lo mejor alguno de nuestros oyentes pues lo está escuchando y dice, sí, yo creo que me cuadra lo que ha dicho, pero es que tengo una duda porque me pasa esto y no sé si eso influye o no influye en todo lo que me están explicando. Si tuvieran que ponerse en contacto con vosotros para que le podéis asesorar, ¿cómo tendrían que hacerlo? Bueno, pues podrían llamar al teléfono del despacho, que es el 96-320-2876, o a través de nuestro mail info@marinimateo.com. Así podríamos estudiar, porque como tú bien dices, debemos estudiar cada caso en particular. Esto lo que aquí comentamos es a grandes rasgos. Estupendo. Pues muchísimas gracias, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego.